Amén. Padre, te damos gracias, Señor, gracias Dios por este tiempo, por permitirnos estar aquí. Bendice, Señor, a los que no han podido venir o los que no han querido. Dales tu bendición. Ábreles su mente, Señor. Ábreles el corazón para que tú puedas entrar y convencerlos de la necesidad que tiene cada ser humano de tener tu presencia y de vivir, Señor, tus enseñanzas, adquirir tu sabiduría para llevar una vida completamente diferente, llena de paz y tranquilidad. Padre, yo te agradezco por todo esto. Bendice a estos niños, Padre, para que puedan estar con nosotros, compartir este tiempo. Y te lo agradecemos todo en el maravilloso nombre de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Niños amados, pónganme atención. Pónganme atención. Van a estar aquí abajo, pero van a estar quietos, ¿ok? Si están distrayendo, si están haciendo ruido o corriendo, los voy a sentar aquí enfrente para que todos los vean. No, ¿verdad? ¿No quieren eso? Entonces nos quedamos sentaditos. Perfecto. Entonces nos quedamos quietos, ¿verdad? Niños, Nina. Ok. Owen. Owen dice, sí, yo le entro. Va. El título de esta predicación, como pudieron haberlo ustedes leído, es ¿tú crees que tenemos un Dios vivo? Pero la pregunta, gracias por ese amén, y la pregunta es, ¿tú crees? Porque es diferente el decir yo creo en Dios, y el decir creer en Dios puede ser un modismo, un intelectualismo, puede ser nada más pertenencia. Pero cuando dices con fe y con certeza, yo creo en un Dios vivo, es porque vives bajo la tutela, la dirección y la corrección de ese Dios vivo. Y sabemos que existe y sabemos que ahí está y sabemos que no lo vemos, pero tenemos un Dios vivo. Porque ahorita tomábamos las primeras 2 lecciones del segundo módulo del discipulado. Algunos están tomando aquí el primero. Nosotros iniciamos el segundo, las 2 primeras, y veíamos lo que son los libros sinópticos, y que son 3. El primero es Mateo, Marcos y Lucas. Son los 3 primeros libros del Nuevo Testamento, son los libros sinópticos. Y veíamos el cuarto, que es el de Juan, que es completamente diferente, no difiere, sino escrito de una forma diferente. Pero los 4 libros hablan de lo mismo, de la nacionalidad, de la existencia, del nacimiento, del ministerio y la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, visto desde un punto de enfoque diferente, pero todos van a lo mismo. ¿Qué nos enseña aquí la Biblia? Que si 3 autores, o 3, más bien el autor es Dios, pero 3 hombres que escribieron, o 4 ya con Juan, escribieron la historia de Jesús y coincide, es porque es realidad. Si algo difiriera, entonces diríamos, oye, ¿por qué la confusión? Puede estar escrito, y veíamos, de una forma diferente literariamente hablando, o está dirigido cada libro a un sector de personas, judíos, romanos, inconversos y público en general. Entonces, conforme tú lo ves, vas entendiendo, y es maravilloso. Entonces, nosotros sabemos que Dios vino a la tierra, encarnada en su Hijo Jesucristo, vivió un ministerio. Su ministerio duró 3 años, pero vino con un propósito a la tierra. Y su ministerio, primer ministerio y el más importante por el cual vino Jesucristo, fue que vino a reconciliar al mundo con el Padre, porque estaba dividido, ¿no? Estaban divididos de Dios, o estábamos divididos de Dios. Entonces Jesucristo tuvo un caminar hizo cosas que tal vez no están escritas, porque dicen que si se hubiese escrito todo lo que Cristo hizo desde el principio, no cabrían tantos libros ni en el Estadio Azteca, que ahora ya no sé cómo se llama. Pero
Entonces es una historia tremenda, y al empezar a escudriñar y absorber el contexto de todo esto, híjole, te das cuenta de cosas maravillosas y crece más tu fe y tu creencia en que tenemos un Dios vivo. Amén. Y por eso dice, ¿tú crees que tenemos un Dios vivo? Ahora, quiero iniciar leyéndoles Marcos 16, del 1 al 8. Les doy tiempo a que abran su Biblia, prendan su teléfono, no lo sé, ojalá y traigan Biblia. Adriana, ¿me mandan una agüita, por favor? Marcos 16, versión Dios habla hoy, la voy a leer yo, o también la podemos leer tal vez en lo que es traducción lenguaje actual. Tengo Reina Valera, tengo las Américas, no les estoy presumiendo, sino simplemente que aquí vienen las 4 versiones en mi Biblia. Gracias a Dios, fue un regalo de mi esposa en un cumpleaños, creo, el Día del Padre o el Día de los Enamorados, no sé. Pero ella me la regaló. Dice la palabra de Dios, versículo 1 de Marcos 16. Escuchen. Pasado el sábado, o sea, ayer, pasado el sábado, María Magdalena, María la madre de Santiago y Salomé compraron perfumes para perfumar el cuerpo de Jesús. Nos está hablando que ya Jesucristo había sido sepultado. Un día antes, ayer sábado, donde el Señor desciende a los infiernos para redimir a los justos. Y dice el 2, y el primer día de la semana, que es hoy, fueron al sepulcro muy temprano, apenas salido el sol, diciéndose unas a otras, ¿quién nos quitará la piedra de la entrada del sepulcro? Pero al mirar, versículo 4, pero al mirar, vieron que la piedra ya no estaba en su lugar. Esta piedra era muy grande. Imagínense el tamañno de la piedra, en una piedrota que cubría la entrada de la roca donde habían hecho un sepulcro. No me acuerdo el nombre de este hombre que era el dueño, pero él dice aquí, sepúltenlo. Entonces era una roca inmensa y gruesa, ¿no? Estaba tapando, porque dice que la piedra era muy grande, pero la piedra ya no estaba en su lugar y esta piedra era muy grande. Y dice el 5, cuando entraron en el sepulcro, vieron sentado al lado derecho a un joven vestido con una larga ropa blanca. Las mujeres se asustaron, pero él les dijo, no se asusten, ustedes buscan a Jesús de Nazaret, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Miren el lugar donde lo pusieron. Y dice el 7, vayan y digan a sus discípulos y a Pedro. ¿Por qué Pedro? ¿Cómo hay ahí una distinción, ¿no? Cuando el Señor elige, cuando el Señor llama, y dice que Pedro iba a ser la piedra que edificaría la iglesia. Pero recordemos que la roca es Cristo. ¿Y por qué le dice eso a Pedro? Cuando nosotros vamos o sobre todo el gobierno lo sacan en las noticias, cuando van a hacer un edificio de alguna clínica, escuela, siempre, ¿qué es lo primero que hacen? Que salen las noticias. Ponen la primera piedra, ¿no? Entonces aquí está diciendo que Pedro iba a ser el que iba a edificar, no a construir, ni que él era el Papa, ni que él era el sustituto de Cristo. No. Él iba a ser el que iba a iniciar todo esto. Por eso el Señor le da poder sobrenatural. Con el Espíritu Santo va y predica a 5,000 hombres. 5, 4. Bueno, no los conté bien, pero eran un montón. Esos 5,000 hombres, más mujeres, más niños. Imagínense la gran multitud, ¿no? Y él le predica y no tenía micrófono. Imagínense la voz de este hombre, cómo el Espíritu Santo expandía la voz
Y llegó a 5,000 hombres, más sus esposas, más mujeres, más los niños. Era una multitud. Y dentro de esa multitud habían diferentes lenguas que se hablaban. Por eso decían, bueno, ¿y este hombre qué onda? Que les entendemos lo que están diciendo, ¿no? Entonces Pedro fue el que inicia con este sermón a esta gente, inicia la iglesia cristiana, que al fin y al cabo era la iglesia general. Todos sabemos lo que significa católica, ¿no? Entonces, era la iglesia universal y ahí comienza todo. La roca donde estamos nosotros sentados en firmeza es Cristo nuestro Señor. ¿Ok? Entonces dice, vayan y digan a sus discípulos y a Pedro, el líder ahí. Él va a Galilea para reunirlos de nuevo. Ahí lo verán tal como les dijo. Entonces las mujeres salieron huyendo del sepulcro, pues estaban temblando, asustadas, y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Temor de hablar de la resurrección de Jesucristo. ¿Por qué? Porque nadie les iba a creer. Hay mucha gente en la actualidad que no cree en el Evangelio. Y si yo no reflejo el Evangelio o no predico el Evangelio por miedo a que no me crean o ser burlado, el Evangelio no se va a seguir expandiendo. Y nosotros fuimos llamados a salvación y a expander el Evangelio de nuestro Señor, para que todos sean alcanzados y nadie se pierda. Las mujeres, en este caso, compraron especies el sábado en la tarde. ¿Sabes qué? Fueron por especies, vamos a ir y adorar al Señor. Entonces, fueron a la tumba a la mañana siguiente, o sea, hoy domingo, y no llevaban, no llevaban especies. Fíjense lo que dice este comentario. No llevaban especies para embalsamar el cuerpo de Jesús, sino para ungirlo como una prueba de amor, devoción y respeto. Al rey se le ungía, se le respetaba, pero aquí era amor también, se le amaba, ¿no? Entonces, llevar especies, escuchen esto y no quiero que vaya a haber una confusión aquí. Llevar especies a la tumba era como llevar hoy en día flores a las sepulturas. Muchos, después de muerto el ser amado, llevan flores continuamente como una muestra de amor. Pero hoy nosotros sabemos que lo que hay en esa tumba, pues es tierra, ceniza, no sé. Entonces, pues ahí está enterrado un ser amado, pero yo lo llevo en el recuerdo, en la mente y en el corazón. Y lo honro recordándolo quién era, cómo era y lo que dejó en mí. La huella que dejó en mí. Esa es la mejor forma de honrar y amar a ese ser que extrañamos. Pues llevar flores a la sepultura, ¿para qué? En vida, ¿no? Entonces, los ángeles, fíjate esto, los ángeles no movieron la piedra para que Jesús saliera. Muchos creemos que la piedra se movió, o que Cristo la movió y que Cristo salió. No. Porque eso es lo que a veces interpretamos. Pero conforme a este estudio, dice que lo hicieron para que lo hicieron no para que Cristo saliera, sino para que la gente entrara y viera que Jesús había resucitado como lo prometió. Guau, ¿no? O sea, la piedra estaba, el Señor ya había resucitado. ¿Quién resucitó a Cristo? Dios. Dice que Dios resucitó a Jesucristo. Cuando lo resucitas, lo levantas. Espiritualmente Él se movió, se fue al infierno, no necesitaba salir de esa sepultura. Pero dice que no era para que Jesús saliera, sino para que la gente entrara y viera que Jesús había resucitado como lo prometió. Y debemos de entender esto, Él resucitó, no salió. Por ello la resurrección es de vital importancia, por varias razones, que ahorita vamos a ver algunas, ¿no? Primero, Jesús
Con esto cumplió su promesa de levantarse de entre los muertos, por lo cual podemos creer que Él cumplirá todas sus otras promesas. Dice el estudio que veíamos hoy que Jesucristo explica no únicamente en el libro de Mateo, me parece, o en todo lo que es los libros, los primeros 4 libros, de que Jesucristo cumplió 300 profecías. 300 profecías de lo que estaba dicho desde el Antiguo Testamento. Jesucristo las cumple, 300. Ahora, 2, la resurrección nos asegura que el gobernador del eterno reino de Dios será el Cristo viviente. Y que no es solo una idea vana o una esperanza sin fundamento, ni un sueño, es una verdad. Esto es lo que yo debo de creer si soy cristiano. Este es el fundamento de mi fe. Este es el fundamento de llamarme cristiano. Punto 3. Al levantarse de la muerte, Cristo nos asegura que también resucitaremos. Tienes que creer, amén. Tienes que creer esto. Ahora lo vamos a ver. Lo más importante es que resucitaremos de una muerte espiritual para luego a una vida eterna. Y no lo haremos solos. Veamos qué nos dice el 4 punto. El poder de Dios que levantó el cuerpo de Cristo de la muerte está vigente para traer de nuevo a la vida nuestra moralidad y nuestra espiritualidad que están muertas. He ahí la primera resurrección. ¿Sí se entendió, hermanitos? Porque lo veo así con cara de ¿what? ¿No? Voy a repetir. El poder de Dios que levantó el cuerpo de Cristo de la muerte está vigente para traer de nuevo a la vida nuestra moralidad, nuestra espiritualidad que están muertas, cambiándonos y haciéndonos crecer para alcanzar la meta. ¿Qué está diciendo? Que cuando yo acepto a Cristo y permito que el Evangelio de Jesucristo, sus enseñanzas, transformen mi vida y me traigan los principios que no tenía, los valores que hoy tengo, la fe que me sostiene, he vuelto a nacer. Es la primera resurrección. Entonces, cuando yo creo en Jesucristo, acepto a Jesucristo, vivo a Jesucristo, yo resucito. Nueva criatura soy. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. El viejo hombre ha muerto. Amén. ¿Sí ya me pude explicar? Excelente. Ahora, la resurrección, en términos generales, es la acción de volver a la vida después de la muerte. Comprendemos que nosotros estábamos muertos espiritualmente. ¿Estamos de acuerdo? O de ser levantado de la tumba. Cuando nosotros muramos vamos a ser levantados de la tumba, pero no en cuerpo como Jesucristo. Nosotros en espíritu seremos levantados para vida eterna. Veamos toda la importancia que tiene este tema de la resurrección, ¿no? En el contexto religioso, especialmente en el cristianismo, se refiere a la creencia de que Jesús resucitó de entre los muertos después de ser crucificado y que esta resurrección es la base de la fe cristiana. Si nosotros no creemos en la resurrección, si no vemos una cruz vacía y le damos el simbolismo, la importancia que tiene esa cruz, entonces nosotros no estamos profesando una verdadera fe.
La cruz se ha tomado como el símbolo más importante en la fe cristiana. ¿Por qué no fue la piedra? ¿Por qué no fue la tumba? ¿Por qué no? La cruz, porque la cruz representa que es una cruz vacía y tenemos un Dios vivo. Ahora, se refiere en el contexto religioso, ya les expliqué, y que esta resurrección es la base de la fe cristiana. ¿Qué nos enseña la Biblia, hermano santo, sobre la resurrección de Cristo? Veamos qué nos enseña. ¿Por qué quiero que entendamos todo esto? Porque ahí está la base de nuestra fe. El que entendamos y creamos en esto para verdaderamente ser vueltos a nacer. Dice, ¿qué nos enseña la Biblia sobre la resurrección de Jesucristo? Que es el evento central de la fe cristiana. Este es el evento central de la fe cristiana. Hoy las iglesias deberían de estar llenas. Llenas, aquí todos. Pero bueno, es el evento central de la fe cristiana, donde Jesús, después de su muerte y sepultura, fue resucitado por Dios. ¿Qué promesa nos da la Biblia por la resurrección? El Nuevo Testamento también promete que todos los creyentes resucitarán en un cuerpo transformado y vivirá eternamente en la presencia de Dios. Esas son las promesas que nos da la Biblia por la resurrección. Nos promete la resurrección como victoria sobre la muerte. La resurrección de Jesús representa una victoria sobre la muerte y el pecado y abre el camino a la vida eterna para los que creen en Él. ¿Qué importancia le damos nosotros a la vida eterna? Sabemos que para que nosotros verdaderamente le estemos dando la importancia a la vida eterna, debemos estar viviendo a Cristo. Debemos de buscar a Cristo, debemos de seguir a Cristo. Debemos de honrarlo en su tiempo, y hoy es tiempo del Señor. ¿Qué otra cosa nos dice la Biblia? La resurrección, ¿qué nos enseña? Que la resurrección es como modelo. La resurrección de Jesús se considera un modelo para la resurrección de los muertos en general. Y la Biblia habla de una primera y segunda resurrección en tiempos de salvación y juicio. ¿Sí se entendió? Habla de dos resurrección. Resurrección en vida, cuando de muertos espiritualmente y en el pecado nacemos a una nueva vida en Cristo Jesús. Y dice que la segunda en términos de juicio. Cuando nosotros muramos, seremos levantados al reino de Dios y seremos juzgados, conforme a cómo hemos vivido y cómo hemos actuado. Por eso, la vida en términos de salvación, la resurrección en términos de salvación, debemos de vivirla, si no a la perfección, porque es difícil, pero con gran importancia y respeto. Porque viene la segunda, que es donde será el juicio. Y de esto habla Apocalipsis, en el llorar y crujir de dientes. Donde vendrá el milenio, que para Dios es un día, esos 1000 años. Ahora, las preguntas. ¿Crees en la resurrección de Cristo? No se me duerman. Ya vieron cómo todos despertaron. Otra pregunta. ¿Crees que tenemos un Dios vivo? Gloria a Dios. ¿Crees que todos los que creemos en la resurrección resucitaremos a una nueva vida y a vida eterna? Si crees esto, repitan conmigo, sí creo. Si lo crees de verdad, repítelo, sí creo. Porque esta es una verdad, hermanos. Mira, ¿crees que todos los que creemos en la resurrección resucitaremos a una nueva vida y a la vida eterna? Si crees esto,
eres salvo. Gloria a Dios. Porque si no creemos de verdad, hermano santo, en la resurrección para nueva vida y vida eterna, hemos estado perdiendo el tiempo aquí en la iglesia sentados en una silla. Hemos estado calentando una silla durante mucho tiempo. Por allá, en otros lados decían de una forma diferente. Pero hemos estado perdiendo el tiempo. Por eso te lo digo nuevamente. Si no creemos de verdad en la resurrección para nueva vida y vida eterna, hemos estado perdiendo el tiempo aquí en la iglesia. Ahora, para esto, leamos qué les dice Pablo a los corintios sobre esto de la resurrección. Y creo que aquí vamos a entender mucho mejor en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 12 al 22. Veamos qué dice Pablo. En este momento, en esta carta, se dirige a los corintios, pero es algo que ha sido una heredad para todos nosotros y hoy, en este caso, es para nosotros los cristianos, que nos ha dejado esta carta. Y dice la carta a 1 Corintios 15, versículo 12 al 22. Pero si nuestro mensaje es que Cristo resucitó, ¿por qué dicen algunos de ustedes que los muertos no resucitan? Porque si los muertos no resucitan, entonces tampoco Cristo resucitó. ¿Qué te está diciendo? Entonces, si tú no crees que los muertos resucitan, entonces tampoco Cristo resucitó. ¿Qué pasa con esto, hermano santo? Mira, si Cristo, ¿por qué murió Cristo? Por nosotros, para salvación, para que resucitáramos de muerte a vida. ¿Estás de acuerdo? Pero si Cristo no resucitó, entonces seguimos estando muertos espiritualmente. No hemos resucitado a una nueva vida. Seguimos estando en las mismas condiciones. Por eso es importante. ¿Por qué dicen algunos de ustedes que los muertos no resucitan? Porque si los muertos no resucitan, ¿nosotros por qué hemos vuelto a nacer? Porque somos nuevas criaturas. Porque tenemos un Cristo vivo. Porque Cristo resucitó de la muerte para salvación nuestra. Ahora, nos dice que si nosotros no creemos en la resurrección de Cristo, entonces no, tú o nosotros no hemos resucitado a una nueva vida. Sigue siendo el mismo de ayer. Ahora yo te pregunto, hermano, desde que tú llegaste a los pies de Cristo y aceptaste a Cristo en tu corazón, ¿sigue siendo el mismo? ¿Verdad que no? No creo que nadie aquí me diga que sí. Porque si me dice que sí, ahorita me aviento 3 horas de evangelismo ahí arriba con él. Si nosotros no creemos en la resurrección de Cristo, entonces no hemos resucitado a una nueva vida. Seguimos siendo el mismo, el viejo hombre, porque Cristo con su resurrección nos lleva a una nueva vida y salvación. Repito. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y este que profesa este versículo es cristiano. Ya vivió Cristo, ha vuelto a nacer, ha resucitado de muerte espiritual a vida y vida en abundancia. Amén. Ahora, dice el 14, y si Cristo no resucitó, el mensaje que predicamos no vale para nada. Estoy hablando mentiras yo aquí arriba. Estoy perdiendo mi tiempo. Que sí dice la palabra. Y si Cristo no resucitó, el mensaje que predicamos no vale para nada. Estamos leyendo un libro de Coelho. ¿Sí saben quién es ese, verdad? Qué bueno, porque yo no. No, sí, Pablo Coelho.
O han leído ese el de Cuauhtémoc Blanco o Cuauhtémoc Sánchez. Estamos leyendo una telenovela. Estamos leyendo una historia ficticia. Porque es muy claro, y si Cristo no resucitó, el mensaje que predicamos no vale para nada, ni tampoco vale para nada la fe que ustedes tienen. ¡Wow! Tremendo, ¿no? Hemos estado perdiendo el tiempo sentados en una silla dentro de una iglesia, si no creemos que Cristo resucitó y nos ha levantado de entre los muertos en vida. Nueva criatura somos. Yo soy completamente diferente a lo que yo fui hace 15 años. Porque yo les he dicho, yo llegué a una agrupación donde ahí empecé a enamorarme de Jesucristo. Pero aún dentro de esa agrupación, lo único que yo hice fue dejar de beber, tapar una botella, tratar de portarme bien, pero seguía siendo el mismo. Cometiendo muchos errores, haciendo muchas cosas que no porque el programa ese no sirviera, sino porque el que no servía era yo. ¿Y sabes por qué no servía yo? Porque no tenía una base espiritual real. Necesitaba crecer espiritualmente para ser transformado y ser una nueva criatura. Y el único que me puede transformar es Cristo Jesús. Y para que Cristo actúe en mi vida, no le voy a hacer, cámbiame. No. Tengo que creer en Él y que Él me puede levantar de entre los muertos. Profesar su palabra y la fe que me mueve hacia Él. ¿Ok? Ahora dice el 15. Si esto fuera así, nosotros resultaríamos ser testigos falsos de Dios. Pablo está hablando de que si la gente en ese tiempo no creía en la resurrección de Jesucristo, o en que esto era una verdad, porque ya ven que dijeron, no, que digan que se robaron el cuerpo, que no sé qué tantas cosas, ¿no? Para que la gente no creyera verdaderamente en la resurrección y la salvación, porque querían seguirles explotando y dominando a base de una religión. Entonces por eso dice, si esto fuera así, nosotros resultaríamos ser testigos falsos de Dios, y ellos fueron testigos verdaderos de lo que sucedió. Por eso los 4 libros del Evangelio nos hablan exactamente de lo mismo, visto desde un enfoque diferente. No se sentaron, de la forma por la cual están escritas, les decía, van dirigidas a personas diferentes, pero por la forma en que están escritas, se ve que no lo escribieron juntos. Vénganse, vamos a escribir los 4 evangelios. Tú, Mateo, tú, Marcos, tú, Lucas y yo, Juan, y aquí, a ver, y oye, como cuando te copias en el examen. Aquí no, están escritos de una forma completamente diferente, de un punto de vista diferente, con un mismo objetivo y una misma veracidad. La vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Y Pablo, todas las cartas que él escribe en el Nuevo Testamento, lo escribe después de la muerte y resurrección de Jesucristo, al grado de que él no conoce de Jesús, sabe lo que escucha de los del camino, porque así les llama a él, los del camino. ¿Quién es Cristo? El camino. Entonces antes decían no somos cristianos, decían somos del camino, los del camino. O así les llamaban, los denominaban, porque Cristo es el camino. Entonces, Pablo se convierte después de la muerte y la resurrección y la ascendencia de Jesucristo al cielo. Pablo es un hombre que anda buscando, persiguiendo a cristianos para ponerlos. Él nunca mató uno, pero los ponía para que los mataran. Pero cuando Pablo, de alguna manera, se encuentra con el Señor Jesucristo y le dice, ¿por qué estás dando de cosas al aguijón? Pablo empieza en sus cartas a enseñar los 4 evangelios. Ahora, no solo el hecho de los evangelios, porque no los habían escrito. Esto a Pablo empieza después de los 30 y tantos años después de la
muerte de Cristo. Los libros de los evangelios fueron escritos 60 años en adelante. Pero habían tantos testigos vivos, eran gente que estaba viva, que eran testigos presenciales de todo lo que le sucedió a Cristo. Y todo lo que escribe Pablo y lo que lo testifica como tal, son esas gentes que vivieron, gente que aún vivía después de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. O sea, esto es un mensaje, las cartas de Pablo que se escribieron de boca en boca, de gente que presenció la verdad, aparte de la revelación que el Espíritu Santo les da. Entonces, si esto fuera así, repito el 15, nosotros resultaríamos ser testigos falsos de Dios, puesto que estaríamos afirmando en contra de Dios que Él resucitó a Cristo. Estaríamos llamando mentiroso a Dios si no creemos en esto. ¿Y cuál es el fin de esto, hermanos? Creer verdaderamente en la existencia, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Esa es la base principal de nuestra fe y del cristianismo. El que no cree esto no está profesando un verdadero cristianismo. Ahora, dice en el mismo 15, cuando en realidad no lo habría resucitado si fuera verdad que los muertos no resucitan. Tú eres un muerto resucitado. Amén. Tú eres un muerto resucitado. Desde que tú aceptaste a Cristo, y si aquí hay una persona que no ha aceptado a Cristo, declarándolo con su propia voz ante la iglesia como testigo, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Porque cuando tú declaras que Cristo es tu único y suficiente Salvador, es porque estás convencido y crees que Cristo existió, murió y resucitó para mi salvación. Entonces debemos de aceptar a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Porque si no, no entenderíamos o aceptaríamos que Él fue resucitado para yo poder resucitar. Yo soy un resucitado. Amén. Yo soy un resucitado. Nueva criatura soy. Ay, pastor, pues sí, tal vez tú no me conoces, pero yo tengo un testigo, que es mi esposa, aquí presente. Y si ustedes quisieran escribir un libro o historia de mí, ¿a quién le preguntarían? A mi esposa, porque ella conoce la historia, conoce la verdad y se le diría como tal. Entonces, ¿qué hicieron Pablo, los apóstoles? Hablar con gente que habían vivido la muerte y pasión de Cristo. Entonces, si Cristo no resucitó, nosotros tampoco. Ni resucitaremos al morir, nos quedaremos en la tumba. Ahí. O lo que es igual, sería mentira de que somos cuerpo, alma y espíritu. No seríamos tripartitas. No tendríamos alma, como los perros. Los perros mueren y los perros son inteligentes. Los perros tienen, híjole, muchas cualidades, pero no tienen alma. Los animales. Pero nosotros sí. Pero entonces sería mentira de que el cielo existe, de que hay una guerra espiritual sobre nosotros. Sería una mentira. Ahora, y yo les he estado diciendo puras mentiras si esto no fuera cierto. Es más, la Biblia no sería verdad, sería un libro igual que otro. Pero porque ha sido un libro que ha subsistido durante siglos y es el libro más leído del mundo, el libro más producido. Porque dice el 16, porque si los muertos no resucitan, entonces tampoco Cristo resucitó. Mira, hermano, la falta de un cambio de vida transformada en Cristo declara que todo lo escrito en la Biblia es mentira. Si tú no has sido transformado en vida, se declara que todo lo que la Biblia dice es mentira.
y que la resurrección no es verdad. Dice el 17, y si Cristo no resucitó, la fe de ustedes no vale para nada. Todavía siguen en sus pecados. ¿Cuántos de nosotros decimos creer en Cristo, decir que somos gente de fe, que somos cristianos, pero seguimos viviendo en inmundicia? Entonces quiere decir que yo no he creído en la resurrección, no he creído que he vuelto a nacer y soy diferente. Al no creer verdaderamente en la resurrección, no creemos en un Dios vivo, no creemos en la palabra de Dios, por ello seguimos igual que antes. Y el decir creemos o alabarle se convierte en una emoción. Cuando nosotros le alabamos, cuando nosotros le adoramos, sentimos algo que nos emociona y es puro emocionalismo. Pero termina ese momento y ¡pum!, se acabó el encanto. Dice el 18, en este caso, también están perdidos los que murieron creyendo en Cristo. Si tú no crees en la resurrección, quiere decir que para tu mundo Dios no existe, que no es una verdad, que no hay una resurrección, no hay una salvación. Entonces, si alguien que tú conoces, murió en Cristo, no tiene salvación. Ahí se quedó. Entonces no existe el infierno. No existe nada. Entonces esa persona murió y está perdido. Muchos en la religión católica dicen que están en el limbo, ¿no? Sí, ¿verdad? El limbo es la nada. Andan perdidos, volando. Nosotros tenemos alma. Entonces, esas personas, ¿dónde están? ¿Dónde andan? Porque tú no le estás dando fe a la resurrección. Entonces, tus seres amados que murieron en Cristo están perdidos. ¡Wow! Y dice el 19, si nuestra esperanza en Cristo solamente vale para esta vida, somos los más desdichados de todos. Si tú crees que Cristo solamente vale en esta vida y vienes a la iglesia y buscas a Cristo para favores, milagros, estás perdido, porque lo mejor viene en la vida eterna. Cristo va a ver por ti. Cristo va a velar por ti, Cristo te va a proveer. Entonces lo buscan nada más como partido político al que mejores cosas ofrece y da. Por eso dice, si nuestra esperanza en Cristo solamente vale para esta vida, somos los más desdichados de todos. Estamos cumpliendo nada más con una religión. Seguimos siendo religiosos. Está duro el calor, ¿verdad, hermanos? Veo muchos que me están ahí. Hola, chinito. En el bosque de la China. Tienen calor. ¿Qué podemos hacer? Nada. Entonces manténganse despiertos. Si nuestra esperanza en Cristo solamente vale para esta vida, somos los más desdichados de todos. Estamos cumpliendo nada más con una religión. Estamos viviendo engañados. Amén. Déjame decirte que lo único que has hecho es venir a calentar una silla durante muchos años. Chin, pues sí, pastor, ¿y qué hacemos? Pues empieza a dejarte transformar a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Empieza a buscar más de Cristo. ¿Y cómo le hago? Lee más la palabra. No faltes a la iglesia, discipúlate y esto te va a llevar a enamorarte más del Señor y a creer más en Él. Hoy mandé fotos allá a León de los discipulados
de todos los que estábamos arriba en el segundo módulo y los que estaban en el primero. Bajé como 9:20 y muchos no habían llegado. Ya cuando bajé, que iban a dar las 10, ya estaban todos aquí. Ay, qué bueno que el pastor no vio que llegué tarde. No, sí, sí te estoy fiscalizando. Hay cámaras. ¿Se acuerdan cuando estudiaban? Pasé de panzazo. Aquí no pasas de panzazo. Aquí entiendes, aprendes y crees, o no sirve de nada. Dice el 20, pero lo cierto es que Cristo ha resucitado. Él es el primer fruto de la cosecha. Ha sido el primero en resucitar. Es el hermano mayor, el que va delante de nosotros, el que nos va abriendo camino, brechas, el que está arreglando las habitaciones ahí arriba para cuando tú resucites de la muerte a vida eterna. Pero para resucitar de muerte a vida eterna tienes que haber resucitado espiritualmente aquí en la tierra. Y eso se requiere trabajo, se requiere esfuerzo. La persona que no se esfuerza, la persona que dice que es cristiana, pero no va más allá de venirse a sentar aquí un domingo, no va a crecer. Perdónenme, por favor, pero no va a crecer. Esto requiere tiempo, esfuerzo, y no les digo dinero, porque me vacían la iglesia. Se me van todos espantados. Ay, aquí pura lana. No. Pero esto se requiere de esfuerzo. Ay, es que hoy tengo sueño y el domingo es el único día que... ¿Qué puedo yo hacer? Cumple con las leyes de Dios, cuida tu matrimonio, cásate, haz esto. Son las ordenanzas de Dios. Y si yo le creo, si yo vivo su resurrección, yo tengo que ser un resucitado. Yo soy un resucitado. Y sigo luchando por mantener esa resurrección. Porque la lucha es diaria, diaria, en cada momento, en cada lugar. La lucha es diaria, hermano, la tentación. Mira, Satanás trabaja 24/7 como el Oxxo. ¿Sí trabaja 24/7 el Oxxo? Sí, ¿verdad? Algunos. O como la Guadalajara. Satanás trabaja 24/7. Está a la vuelta como león rugiente buscándote para darte el zarpazo. Hermano santo, eres un ser débil. Se atrevió a tentar a Jesucristo, a ti. A mí Satanás me reza 3 Padres Nuestros y un Ave María. Aguas. Aguas. Es un ser poderoso. Y tiene autoridad sobre los que le abren su mente. Y si tú te descuidas de la iglesia, de las enseñanzas, tiene autoridad sobre ti. Porque todos somos gobernados por algo, por alguien. Y nosotros los cristianos debemos de ser gobernados por Dios. Porque si Dios no nos gobierna otro ente, otra entidad, identidad. Tengo que buscar las palabras porque luego me corrigen. No, ahí está bien, por favor, corríjanme. Necesito aprender más. Entonces, hermanos, debemos de tener ese cuidado. Mira, Pablo, aquí le dice, pero lo cierto es que Cristo ha resucitado. Él es el primer fruto de la cosecha, ha sido el primero en resucitar. Pablo nos está afirmando, como diciendo, yo soy testigo y lo contado por los que aún viven y lo vieron todo. Pablo dice, no lo vio, pero hubo muchos testigos y además Cristo lo inspiró y lo reveló, lo que les decía hace rato. Por eso, pero lo cierto es que Cristo ha resucitado. ¿Y cómo sabes tú? Porque muchos testigos que lo vieron me lo dijeron. Y él cuando Dios te inspira, cuando Dios te revela, no vas solamente, niños, a ver a quién de los dos paso aquí al frente. Eso. No, son bien obedientes, más que los papás no los entienden.
Mira, hermano, todo lo que está escrito, cuando tú quieres una información real, no buscas un chisme, ni buscas el teléfono descompuesto. Preguntas y checas la concordancia y la verdad para ser escrita. Y si el Espíritu Santo te está revelando, porque el Espíritu Santo, cuando tú hablas con algún siervo, a ver, cuenta, no, pastor, es que dices, sí, cree que me está choreando. No, sí, está bien, hijo. No, échale ganas, Dios te bendiga. Pues, ¿qué te puedo decir? Porque el Espíritu Santo permite ver lo que la oscuridad que hay en tu mente cuando tratas de mentir, cuando tratas de justificarte. Ya dejémonos de justificar. Es que tuve una jaqueca. Es que, pastor, no. Simplemente acepta tu condición en el hecho de decir, no quise, no quiero. Simple. El no pude no existe en el vocabulario del cristiano, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de valentía. Hermanos, yo me fui anoche de aquí no sé a qué hora nos fuimos, después de unos exquisitos sándwiches con un pan integral sano, comiendo sano, como antier, ¿no? Con arroz con leche y todo. ¡Ay, papá! Sí. ¿A poco el Señor no cumple? ¿A poco el Señor no complace? Yo soy tu pastor, nada te faltará, hijo. Miren, yo me fui anoche, no sé qué hora será, porque desde que se agarran la plática, el chisme, el conteo, se pone bien rico el ambiente. Una hermandad preciosa, un compartir el tiempo, el pan, la sal, la amistad, comentarios, el tener con quien platicar y que te escuche. Yo los veía todos, decía, gracias Dios por esta hermandad, por esta confraternidad. Gracias Señor por compartir este tiempo con los hermanos. Pero llegué en el momento que nomás les dije, vámonos. Le dije, ya. No se querían ir, no me pelaron 3 veces, se los dije. Y seguían en el chisme. No, ya vámonos, se salen y siguen allá afuera el chisme. Hijo de... ¡Qué rico! Una hermandad que da vida. Y mira, esto, hermano, nos permite creer, crecer y decir que verdaderamente amamos al Señor. Porque el Señor nos enseña a amarlo y amarnos entre nosotros. Y el compartir ese tiempo y todo es amarnos. Mira, el Señor quiere que estemos juntos. Dice, unánimes. No os dejéis de congregar, no esto, no lo otro. Entonces yo no puedo decir que amo al Señor cuando le doy preferencia a otras cosas. ¿Ustedes creen que yo no quisiera estar en la playa hoy? Claro, claro. Pero yo tengo prioridades. A la playa me puedo ir cualquier día. Usted, pastor, porque no trabaja. Ya me dijo flojo. Porque el Señor pone los tiempos. El Señor sabe lo que te gusta. El Señor te da lo que tú necesitas, lo que quieres. Por eso, hermanos, cuando nosotros decimos que somos cristianos, es porque estamos dispuestos a darle el tiempo, todo el esfuerzo y un poquito de dinero al reino de Dios. Por eso Pablo nos reafirma como diciendo, yo soy testigo y lo contado por los que aún viven y lo vieron todo. Pablo no lo vio, pero hubo muchos testigos y además Cristo lo inspiró y lo reveló. ¿Por qué? Porque era un hombre de Dios. Y dice el 21, así como por la causa de un hombre vino la muerte, también por causa de un hombre vino la resurrección de los muertos. Fíjense, así como por causa de un hombre vino la muerte, ¿quién es ese hombre? Adán.
¿Por qué? ¿Por qué por Adán? Porque desobedeció. El pecado original, la desobediencia. ¿Y sabes qué es lo que sucede? Que este hombre, habiendo mentido junto con Eva, nos lo transmitieron en los genes como humanos de traer el pecado original en nosotros. Somos desobedientes, rebeldes. Por eso Dios quiere transformarnos y darnos esas virtudes del Espíritu para que seamos personas nuevas. Entonces, así como por causa de un hombre vino la muerte, que es Adán, también por causa de un hombre vino la resurrección de los muertos. ¿Quién? Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir el Cristo? ¿Elegido? Ungido, el elegido, el apartado, el Salvador, el Mesías, Cristo Jesús. Ahora, dice el 22, y así como Adán, todos mueren, así también en Cristo todos tendrán vida. Cristo murió en pecado. ¿Por qué? Cuando Él desobedeció, cayó en pecado y cayó en muerte espiritual. Por eso dice, todos mueren como Adán, así también en Cristo todos tendrán vida. Aquel que cree y declara que Cristo es su único, suficiente Salvador, tiene vida y vida en abundancia. Pablo se revela contra toda mentira. Pablo aquí se está rebelando al decir esto, contra toda mentira de que Cristo no resucitó. Porque el cristianismo depende completamente de la real resurrección del cuerpo de Jesucristo. Por eso Él lo depende a capa y espada la resurrección, porque de ahí depende nuestra vida. De ahí depende el cristianismo. De ahí depende de que el reino de nuestro Señor siga adelante y creciendo. De otra forma, el cristianismo sería un engaño y de nosotros depende creer o no. Amén. Y fundamentar nuestra fe en la resurrección. Nosotros debemos de fundamentar nuestra fe en la resurrección de Cristo. Por eso el símbolo de una cruz vacía es importante para nosotros. Yo no quiero poner aquí una cruz de madera hermosa, porque ¿sabes qué? Todos van a venir y se van a hincar en la cruz. No vayan a venir, Señor, abajo de la cruz, ¿no? Y la toquen. No hay símbolos que nos distraigan. Esta se me ocurrió hacerla porque tenemos ahí nuestro versículo fundamental, nuestro fundamento, y tenemos nuestra misión: formar discípulos dispuestos a servir al Señor como un solo cuerpo, compartiendo la palabra para transformar su comunidad y glorificar a Dios. Amén. ¿Quién está cumpliendo con la misión que tenemos? Hoy los que nos estamos discipulando estamos cumpliendo con esa misión. Yo, pastor, ella pastora, mi esposa, estamos viendo que se cumple esa misión. Si yo escribí junto con mis hijas esa misión, es que porque para mí tiene un valor y debo de hacer que se cumpla. Si no, es una mentira también. Dice nuestra visión. ¿Cuál es la visión que tenemos después de haber cumplido esa misión? Convertirnos en una iglesia de discípulos con bases doctrinales firmes y correctas en la palabra de Dios para que lleven el evangelio a su comunidad. Pero si no creemos en la resurrección, eso es mentira. Eso no tiene valor. Y aquel que cree en la resurrección y en Cristo Jesús, y que Él vino, nos salvó y nos dio la vida por nosotros, es aquel que esté tan enamorado y agradecido que se va a ir a conquistar las naciones para nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué tenemos la iglesia vacía? Hermanos, tenemos 4 sillas hileras con una separación bastante considerable. Si yo pego un poco más esas sillas, pongo 2 de cada lado, serían 6 y 6, 12 por 10, 120 personas aquí
adorando a nuestro Señor Jesucristo, honrando y glorificándolo, porque tú te has encargado de llevar el mensaje de Dios, de que la resurrección es una verdad. Esto, hermanos santos, es lo que buscamos. Por ello, la cruz vacía es el símbolo que representa el cristianismo, porque nosotros tenemos un Dios vivo, misericordioso y poderoso. Por ello, en esta semana, hermanos santos, celebramos la victoria, la vida y libertad que nos da la fe en ese Dios amoroso que resucitó de entre los muertos. Amén. Esto es la conclusión de este sermón. Que la cruz es el símbolo que representa el cristianismo, porque nosotros tenemos un Dios vivo, misericordioso y poderoso, y si ese Dios vive en espíritu, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y Dios, para los que creemos, está entre nosotros. Es un Dios vivo, un Dios poderoso, un Dios omnisciente, un Dios omnipotente. Por ello, estamos celebrando, hermanos santos, la victoria, la vida y libertad que nos da la fe en ese Dios amoroso. Mira, hermano, lástima para los que no pudieron venir entre semana. ¿Por qué? No lo sé. No quiero explicaciones. Además, yo respeto la decisión de cada quien. Y tampoco tengo por qué ponerme, no, hubieras venido, porque no, créanme que no. Pero la verdad lo que les quiero decir, lástima que no vinieron, porque hubo una enseñanza hermosa, una enseñanza maravillosa de lo que es jueves, viernes y sábado santo, para culminar el día de hoy con el tema de la resurrección. Y tuvimos anoche un tiempo de alabanza donde nos regocijábamos, alabábamos, brincábamos, cantábamos, unánimes juntos, todos adorando y exaltando al Rey de Reyes, al Dios vivo que gobierna nuestras vidas. Amén. Gloria a Dios, hermanos, Dios les bendiga. Este es el mensaje de la resurrección. Y miren, como saben, en Facebook están guardadas o en YouTube están las predicaciones de estos días anteriores. Escúchenlas. Hay mucha enseñanza, mucho aprendizaje. Hermanos, pues Dios les bendiga. Hoy le damos la honra y la gloria a ese Dios todopoderoso, aquel que vino, murió y resucitó para nuestra salvación. En su muerte y resurrección venció a la muerte para darnos vida eterna. Y todo aquel que en Él cree no se perderá, mas tendrá vida eterna. Entonces, hermanos, es un tiempo de festejo, tiempo de celebración. Lástima que el aire los agobia y los puso así como que ¿no vienen embriagos o crudos? 27 grados. Pues saquemos la alberca en la que bautizamos. Pues Dios les bendiga. Nos despedimos de todos los hermanos que nos han seguido en Facebook. Y pues, hermanos, no nos queda más que seguir celebrando.